Santo, venimos delante de tu presencia, Señor, con corazones agradecidos, porque sabemos que tú eres grande y amoroso y que tu presencia siempre está con nosotros. Ahora, en este preciso momento, queremos compartir tu palabra, Señor, razonar en las Escrituras y encontrar esos valores y esas enseñanzas que nos van a guiar a lo largo de toda la vida. Por eso te rogamos en esta mañana que tu Espíritu nos visite y nos guíe y que nos traiga a memoria toda esta enseñanza, no solo en este momento, sino en otros momentos de nuestra vida también. Así, en el nombre de Jesús te lo ruego, Padre. Amén y amén. Para nadie es un secreto que vivimos en una era digital. Y ahorita en la clase, Alexis me decía cómo es posible que nuestros padres hayan podido educarnos de esa manera tan correcta, teniendo tantas dificultades. Y bueno, podemos arguir una serie de razones. Era otra época, la sociedad que vivían no era tan compleja como la sociedad moderna de hoy. Pero lo cierto es que la era digital ha creado una nueva cultura. Y según estudios que se han hecho, los adolescentes y los jóvenes pasan de 6 a 9 horas diarias frente a pantallas o algún artefacto digital, que puede ser el teléfono, por supuesto, que me imagino que es el que ocupa el primer lugar en estas estadísticas. Eso implica que no quede mucho tiempo para conversar, para conocer la realidad del joven o del adolescente que está creciendo, y eso entraña un desafío muy grande para transmitir los valores de la fe. Ya no es como antes. ¿No ha escuchado esa frase? Ya no es como antes. Todo ha cambiado. Y algunos le dan una interpretación negativa a la época moderna, como que la juventud está perdida. Pero yo creo que el rol del padre es algo esencial. Cuando nosotros analizamos la historia de la humanidad, el desarrollo histórico del rol del padre, porque hoy en día tenemos un ideal. Si yo les preguntara en esta mañana en una palabra, cómo usted quisiera que fueran sus padres, cada uno va a dar su perspectiva, porque tiene en su idea, en su mente, un ideario de padre, un ideal de cómo deben ser los padres. Y muchas veces ese ideal ha sido heredado por la educación que usted recibió, cómo fueron sus padres con usted. Pero los padres de hoy tienen que adaptarse a un desafío espiritual muy grande, a circunstancias y presiones de la vida que quizás anteriormente no tenían el tiempo y los momentos para educar correctamente a sus hijos. Así que, si yo fuera a comparar qué es un padre, ¿no? Pues existen muchas imágenes. Pudiera ser una imagen correcta de qué es un padre, como una brújula. La brújula que necesita el marinero para guiarse por los mares hacia el norte y no perder el rumbo. Así los hijos necesitan de los padres, sobre todo en sus comienzos, una guía. Pero también el padre puede ser comparado a un pilar que sostiene una estructura y que cuando ese pilar se derrumba, se cae todo. Seguramente usted también tiene alguna imagen de qué o cómo debería ser un padre. Por eso, miremos un poco atrás, a las raíces de ese padre ideal, que por supuesto hoy nosotros como cristianos tenemos un pasaje muy emblemático que usamos para cada día de los padres, que es la parábola del hijo pródigo. Mal titulada la parábola del hijo pródigo, porque en realidad el protagonista y el ejemplo que pone Jesús para aquellos religiosos de la época es más bien de un padre amoroso que siempre tiene los brazos abiertos. ¿Amén? Pero miremos atrás un poco
Porque el desarrollo histórico del ideal del padre, de su rol en la sociedad y en la cultura, de su influencia espiritual de generación en generación, viene desde muy atrás, desde una civilización tan antigua como la civilización judía. Cuando hablamos de fe cristiana, estamos tentados a omitir sus raíces judías. Tenemos que hablar, y eso fue lo que me enseñaron siempre los que han estudiado mucho más que yo, que es una fe judeo-cristiana. O sea, tiene raíces profundas. Tenemos una herencia que ha formado nuestra identidad como pueblo de Dios, que no se puede desapegar de ese origen judío. Y cuando usted lee, por ejemplo, Deuteronomio 6:6, quiero que busquen en sus Biblias este pasaje que es muy importante y que habla en un contexto de la ley, cuando Dios le está dando a través de Moisés la ley al pueblo, la ley, la Torá, lo que va a instruir. Mire, todo el aspecto que tiene que ver con la educación de nuestros hijos, de transmitir valores espirituales, vienen de esta enseñanza. ¿Sabía eso? Del Shema judío, que era la oración que hacían los judíos de la época. Y empezaba en el verso 4 y decía esta oración: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y por qué decía esto en un primer momento, esta oración? Porque fíjense que es un momento en que se están preparando para vivir, convivir con diferentes culturas y religiones y pueblos de aquel entonces. Como dije en la clase, Israel llega tarde a la historia. Ya existen naciones que tienen sus leyes, que tienen su religión y su propia cultura. Y este grupo de esclavos que es liberado de Egipto y que por la gracia y la misericordia de Dios y la provisión de Dios ahora va a entrar en la tierra prometida, necesita una instrucción, necesita leyes, necesita una preparación espiritual que va a mantener su identidad. Para cuando vengan todas esas influencias negativas que los alejen del único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, ellos se mantengan firmes y esa identidad no sea quebrantada por nada ni por nadie. Por eso esta oración, que se sigue repitiendo hoy en día en el judaísmo ortodoxo. Dice cuántos siglos han pasado desde este momento y cómo los judíos han mantenido sólida su fe en un solo Dios. Y cómo esa resistencia y esa resiliencia a superar incluso un holocausto con 6 millones de muertes los ha mantenido unidos y cohesionados como familia. Algo que no vemos hoy en la sociedad moderna. ¿Qué más dice esta oración? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En todo momento tienes que repetir estas palabras, que Jehová es uno, es indivisible y siempre está aliado a su pueblo para bendecirle y darle la provisión que ellos necesitan y para que nadie pueda romper este pacto, esta alianza con los hijos de Israel. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Por donde quiera que vayas, ahí vas a encontrar las palabras de Dios. Era tan fuerte esto y era tan esencial, vital, para que el pueblo no se perdiera.
Aunque sabemos la historia que muchas veces esto no lo cumplió, que en múltiples ocasiones Israel fue desviado. Pero ahí estaba la ley, la instrucción divina. Y ese es un valor espiritual que nosotros tenemos hoy en día. Transmitir la fe de generación en generación para no perder nuestra identidad como cristianos y como pueblo de Dios. Desde allá, desde esas raíces profundas viene esta enseñanza. O sea que para el judío el padre no era solo un proveedor material. Siempre se ha dicho, no, la madre es la que enseña a los hijos y el padre que busca el dinero para la casa. ¿No se dice eso? El padre como proveedor, miren, uno ideal. Y es verdad que es proveedor, pero no es solo eso. Para el judío era un maestro de la Torá. O sea que como decía José de la Luz y Caballero, que la educación comienza en la cuna. Esa es la primera universidad de la familia. En la casa, en la familia. Y eso viene desde allí. De esta diligencia por enseñar la palabra de Dios. Muy fuerte en los judíos. O sea que el padre era el encargado de transmitir la fe a través de la vida diaria. Era como un jardinero que sembraba siempre las semillas de Dios. Los padres son esos, jardineros. Si quieren otra imagen, miren qué imagen más bonita. Son los que siembran la semilla de Cristo en esos críos que empiezan a ver el mundo y sus dificultades. Entonces es una responsabilidad muy grande. No solo es proveer para el hogar, es también educar, es también transmitir la fe que otros nos han enseñado a través de la vida. Pero cuando llega el cristianismo, la época cambia y pasan muchos siglos. Y esto tiene un desarrollo histórico. El rol del padre va evolucionando y desarrollándose de acuerdo a la cultura y el contexto que se vive la fe. Y entonces ya estamos en otra sociedad que ya no es la judía. Las iglesias empiezan a crecer. Las cartas son enviadas a esas pequeñas iglesias para animarles en la fe. Pablo, Pedro, Juan envían cartas. Era el medio de comunicación. Hoy tenemos internet. Hoy podemos compartir muchas cosas por Messenger en segundos, pero en aquel tiempo no era así. Y uno se pregunta cómo se mantuvieron firmes y no perdieron su identidad cristiana con tanta influencia pagana de la sociedad greco-romana. Porque la cultura que predominaba en aquel momento era la cultura griega. El idioma internacional no era el inglés, era el griego. El aporte en las leyes y lo que tenía que ver con la justicia venía de Roma, del Imperio Romano. Los códigos que se usan para juzgar hoy en día vienen desde ahí. Ahora, ¿cómo toda esa influencia, a veces nociva para la fe, no afectó la identidad y los mantuvo firmes en su fe a pesar de las presiones? Tenía que ver con esto, con la vida de Jesús, con su enseñanza, porque ya el rol del padre cambia en esta sociedad y se adapta a esas nuevas circunstancias y a la realidad de que Cristo, el Hijo de Dios, se ha revelado a la humanidad para mostrar el amor del Padre. Por eso Jesús cuenta la parábola del hijo pródigo en Juan 15. Porque esos fariseos que venían del tiempo de los judíos no entendían eso. No entendían hasta dónde podía llegar la misericordia. Ellos solo estaban viendo el cumplimiento y la obediencia a una ley, pero estaban faltos del amor del Padre. Por eso Jesús le tiene que mostrar esta figura de una familia, de jornaleros, de un padre que tiene una hacienda y dos hijos, uno que se queda y otro que se va a malgastarlo todo, y así sucede, pero que luego regresa. Y al final Jesús lo que le está diciendo, miren, así es el corazón de Dios. Un padre de familia siempre está con los brazos abiertos para que sus hijos vuelvan. Así es Dios. Y ese amor de Dios
está en el corazón de cada familia y debe estar así, porque es el único medio de reconciliación y de paz que nos mantiene unidos, el amor de Jesús. Ese reflejo de nosotros como padres debe estar presente en nuestra transmisión de la fe a nuestros hijos en nuestra vida. Y por supuesto esto implica vivir en integridad. Si me preguntan, otra imagen de un padre es como un espejo, donde los hijos se ven reflejados o ven reflejado el amor de Dios. Y si ese espejo está roto, si ese espejo no emite un reflejo de Cristo, pues la enseñanza va a haber una distorsión muy grande. Y en vez de transmitir valores, va a transmitir antivalores. Y eso va a deformar la identidad y el carácter de los hijos. Por eso es tan importante este pasaje que leíamos. Porque en aquella cultura grecorromana, y por eso les hablaba, la imagen del padre era de un padre autoritario y fuerte. Y entonces Pablo viene a establecer como un contrapeso a esa falsa imagen de cómo debe ser el padre. Y aquella iglesia está creciendo y hay familias en Éfeso, y Pablo trata de corregir eso y entonces escribe Efesios 6:4. Padre, mira, esto es lo que está sucediendo en tu entorno. Estas son las ideas culturales y el ideal de padre, pero el rol de un padre, sí, tiene que disciplinar a sus hijos, pero tiene que hacerlo con amor. Por eso les dice, padres, no irritéis a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la amonestación del Señor, que no es la nuestra. Yo le decía, y alguien se asusta, mi madre es una bella persona, amorosa como nadie, pero me daba buenos chancletazos. Y cuando no comía ponía la chancleta ahí. Esa era la señal del pacto. O comes o te traqueo. Y yo era de los que me llenaba la boca. ¿No han visto un niño ahí? ¿Cuánta paciencia? ¿De dónde viene esa paciencia si no del amor de Dios? Amén. Por eso necesitamos el reflejo de Cristo en nuestra vida, para que esa imagen de padre no sea de un Dios fuerte. ¿Sabía usted? Fue Lutero. Ahora me entra la duda si fue Lutero o Calvino, pero creo que fue Lutero el que tenía una imagen aterradora de su padre. Era la imagen que reproducía a la iglesia, una falsa imagen de Dios, de un Dios duro, de un Dios de disciplina estricta, de monasterios, de flagelaciones. Eso era lo que reproducía la institución religiosa y lo que proyectaba en la conciencia de la gente de cómo era Dios. Hoy sabemos que no es así. Pero Lutero estaba aterrorizado con esa imagen. Y por eso Lutero empieza a buscar una respuesta. Y por eso Lutero encuentra ese pasaje que dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sabía eso? Era tan fuerte su padre con él que él entendía que tantos eran sus pecados y sus imperfecciones que no merecía ni siquiera el perdón de Dios. Y en esa búsqueda incesante de algo que calmara su ansiedad espiritual, encontró Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Y todo ese legado de gracia y de amor que viene en Jesucristo. ¿Qué es la gracia? Sino un favor que no merecemos. Ámame cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito. Sería una traducción de la gracia divina. Y entonces, el mismo Lutero en la época de la Reforma llamó a los padres a ser sacerdotes del hogar. Miren cómo el rol va cambiando. Desde una tribu en Israel a una institución religiosa, va pasando por momentos. Y Dios va revelándose en esa cultura y en ese contexto para darle un rol más amplio. Ya no es el proveedor material,
es alguien que transmite valores, pero ya también es alguien que muestra la gracia de Jesucristo a través del perdón y la misericordia, que es como un padre que siempre está con los brazos abiertos, que va a disciplinar, pero lo va a hacer en amor para que sus hijos no se desanimen. Porque a veces en el amor del padre, y ya esto es un plano más egoísta, somos tan exigentes con las notas y con los niños que llegan aquí, sobre todo, tienen muchas presiones. Yo esto se lo compartí a mi esposa y le decía, mira, tenemos que darle gracias a Dios y estar orgullosos por nuestro hijo, porque cuánto proceso de adaptación ha sufrido desde que vino de Cuba, después de tantos años de separación, sin ver la influencia de su padre, y ahora llega aquí y se enfrenta a un nuevo mundo, con un nuevo idioma, con un nuevo sistema de clases que es bien duro en la evaluación, que es o todo o nada. Y por la gracia divina ha sacado unas notas súper excelentes. Claro que hubo lucha, claro que hubo resistencias, claro que hubo disciplinas que hubo que aplicar para quitarle tiempo de esa adicción al teléfono y a las redes sociales. Hubo que establecer reglas y normas disciplinarias, pero siempre pensando que la idea no es destruirlo, sino la idea es edificar una vida. Estamos construyendo. Los padres son constructores de vidas. Esa sería otra imagen muy bonita. Están para edificar en una vida nueva. Son como jardineros, están para sembrar las semillas del amor y la gracia. Por eso Pablo está preocupado por aquella comunidad en Éfeso. Y también cuando nosotros, por ejemplo, leemos Colosenses 3:21, dice, no irritéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La idea no es desalentarlos con su fracaso, con sus malas notas. Ya es bastante que estén aquí. Ya es bueno que hayan pasado sus cursos. Y yo le decía a mi hijo, mira, no te pido que saques A en todas, pero sí te pido que te esfuerces. Y si sacas C o B, está bien porque te esforzaste. Lo que no acepto, y esa era la disciplina, es que te rinda, es que no lo intentes, es que no dediques el tiempo suficiente para superarte. Y él, muy obediente, pues escuchó. Y hoy tiene los resultados y doy gracias a Dios por eso. O sea que la disciplina debe mostrar un equilibrio entre la autoridad del Padre y el amor que refleja de Dios. Y ese era un contraste importante con las prácticas patriarcales y autoritarias de la imagen que había en el pueblo, en la sociedad grecorromana, de cómo debía ser un padre. O sea, no irritar, criar en disciplina, significaba guiar espiritualmente a los pies de Cristo y transmitir los valores de la fe en la vida diaria, siendo un ejemplo. Los padres cuáqueros, por ejemplo, pueden enseñar a sus hijos el valor del servicio. En una sociedad individualizada donde nadie le importa la vida del otro, donde cada quien anda por su mundo, qué bueno es que nosotros transmitamos eso. Ese ejemplo de servicio, de humildad, de sencillez en la vida. No que sigamos reproduciendo los valores de esta cultura, que eso es lo que promueve el mundo de hoy. El tener más. Eres valorado por tu éxito, por tus riquezas materiales. Y no es así, mi querido hermano. Sabemos que no es así. Ninguno de nosotros nos vamos a llevar un centavo cuando muramos. Amén. Entonces ese no es el mejor legado, esa no es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. No es una cuenta en el banco, no es ropa de marca, no, es influir con autoridad y con amor y disciplinarlos cuando sea necesario para que encuentren el camino a Dios y para que no se pierdan en esta sociedad de consumo que te vende una imagen de éxito y de bienestar
que no está basada en los principios de la fe cristiana. Criar en la fe es como construir un puente. Cada conversación, oración y ejemplo es una viga que conecta a los hijos con Dios. O sea, hay que administrarles el tiempo. Hay que establecer una disciplina en el hogar. Lo hemos hecho. Ya está bueno de teléfono, ya está bueno de videojuegos. Ahora es tiempo de estudiar. Ahora es tiempo de compartir con la familia. Ahora es tiempo de orar en la mesa y darle gracias a Dios por los alimentos. Y así lo hacemos. Tenemos establecido un horario. Y no es por imposición. Es con amor. Sabiendo de que uno nunca puede castigar a un niño cuando antes no lo hemos educado y no hemos sido ejemplo en eso que le enseñamos. Entonces primero tenemos que llamarnos a nosotros, y cuando nos equivocamos, porque nos vamos a equivocar, y yo me he equivocado 1.000.000 de veces como padre. Nadie nace siendo padre, uno aprende a ser padre como ellos aprenden a ser hijos, y es un proceso a veces difícil, de lucha, de competencia, pero al final lo que va a prevalecer no es mi idea, sino la verdad de Cristo. Amén. Y cuando ellos están convencidos en que eso es lo mejor para su vida, entonces ellos nos van a escuchar. Y cuando ellos ven que somos honestos y le decimos, mira, perdóname, me equivoqué, te pido, te ruego que me disculpe, no soy perfecto, ellos también van a entender y aprender un valor. ¿Sabe cuál? El perdón. Van a aprender a perdonar, van a aprender a tener paciencias con los que no siempre van a obrar en su bien, en la vida. Así que, como dice Proverbios 27 también, el justo que camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. Dice que hay una bienaventuranza. Van a ser hijos felices y dichosos tus hijos cuando nosotros nos educamos en la fe cristiana y nos llamamos a capítulo y oramos y pedimos perdón y le decimos, mira, este es el valor de la fe. Tu vida va a ser una vida bendecida si tú estás en los caminos de Dios, si aceptas las amonestaciones del Señor, si vives en su amor y en su disciplina y te centras en sus enseñanzas. Entonces, claro que sí, hoy, querido Alexis, los padres tenemos nuevos desafíos que no son los de tus padres. Es otra realidad, es otra vida muy agitada, con muchas presiones, y podemos asumir una actitud como padres. Algunos, yo los he visto, no quiero decir de países, yo creo que los latinos es una apreciación sin fundamento, a priori así, por experiencia, por simple observación, son más dados a mantener una comunicación más abierta y sistemática con los hijos. Sin embargo, en otras culturas aquí presentes en este país, para no mencionarla, los hijos se le da más rienda suelta a que ellos decidan, y la influencia de los padres es mínima. Eso no sé hasta qué punto puede ser bueno o malo, pero lo cierto es que en nuestra tradición como cristianos y latinos tenemos ese llamado de Dios, ¿no?, a vivir esos valores del reino, a educar a nuestros hijos en amor y en disciplina, a enfrentar esos desafíos de la tecnología, de una sociedad sin Dios, porque vivimos en una sociedad secularizada. Yo le enseñaba ese término a mi hijo. ¿Qué es una sociedad secularizada? Una sociedad que no necesita de Dios, que no le importa a Dios, que Dios no es el centro. ¿Cuál es el centro de esta sociedad si no es el mercado y el consumo? Porque ese es el corazón del capitalismo. El crédito, y vive empeñado, ¿para qué? Para llevar una vida sufrida por cosas que al final no son tan imprescindibles en la vida. Hay mucha gente que me critica y me juzga, a mí no me importa, sinceramente, que ya yo con 55 años no me importa, sobre todo cuando vienen de personas que me doy cuenta que no tienen una profundidad espiritual muy grande y que no aportan mucho a mi vida. Y los trato con amor y respeto a todos, pero esas opiniones son de ellos y se las respeto, pero yo tengo las mías propias. Si yo tengo un carro que me lleva del punto A al punto B, no tiene que ser del año. Amén. Si mi capacidad económica solo me ha permitido, si mi
capacidad de crear riqueza no me da para tener un carro del año, ¿a ti qué? Yo soy feliz porque el carro funcione bien. Y así está, y hago los arreglos pertinentes. Y gloria a Dios, hasta ahora se mantiene. El día que pueda tener algo mejor lo tendré, si Dios lo permite. Y si no, estoy feliz con lo que Dios me ha dado. Amén. Porque eso no es lo que me da valor, ni me define a mí como ser humano. Quien me da valor y quien me da sentido es la palabra de Dios. Amén. Y eso es lo que debemos enseñarle a nuestros hijos. Y eso es lo que debemos transmitir y ser ejemplo de donde quiera que estemos. Ese valor de la fe y de ese compromiso con Dios. Así que, a pesar de que tenemos todos esos desafíos, tenemos también la oportunidad de ser líderes espirituales de nuestra familia. El padre es un líder, un guía, no solo un proveedor material, es alguien que educa y que fortalece y anima cuando los tiempos son difíciles. Amén. Que Dios nos bendiga en esta mañana, queridos padres, y los bendiga a todos ustedes, y que el ejemplo de Jesús, el amor de Dios siempre esté reflejado en cada palabra, en cada enseñanza, en cada hábito que cultivamos en nuestros hijos y nietos. Dios les bendiga, querido hermano. Amén. Vamos a orar. Ahora viene un tiempo de alabanza. Sí.